5 segundos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas a Ámbito Cultural. Gracias por estar aquí con nosotros en este miércoles de enero. Ámbito Cultural es un área del Corte Inglés que desde hace más de 26 años nos reúne para celebrar la cultura. Organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más por toda España. Intentamos que nuestra programación abarque todas las disciplinas artísticas posibles. Organizamos la programación en ciclos. Cada ciclo lo coordina un experto o una experta en cada materia. Os vamos a contar cosas breves que van a pasar en los próximos días, 4 cosas. Mañana tenemos un club de lectura que ocurre una vez al mes, lo coordina Rafael Caunido, él es escritor, y recibimos mañana a Juan Gabriel Vázquez con su última novela, que es Los nombres de Feliza. Al ser un club de lectura, lo que pretendemos es que el autor o la autora que viene pues hable con el público sobre la novela. El martes que viene tenemos una lectura dramatizada de una obra que se llama Cebras. Serán 2 actrices y 2 actores que van a estar en el escenario interpretando esta obra, que son textos cortos sobre relaciones emocionales. El jueves, en nuestro ciclo de cine que organizamos junto a Cinemanía y a Isger, tenemos a Paco León. Él charlará con Andrea Gutiérrez Bermejo, ella es redactora jefe de la revista. El ciclo se llama Mi vida en películas. Lo que queremos es que los artistas que pasen nos cuenten qué películas han marcado su vida, así que el jueves será el turno de Paco León. Y el 26 empieza nuestro ciclo Hotel Florida. En este hotel, durante la Guerra Civil, o sea, en este edificio, durante la Guerra Civil, se alzaba un hotel que era el Hotel Florida, donde se alojaron los corresponsales de guerra internacionales y que a su vez era el centro cultural de la época. Desde hace 8 años, este va a ser el 8º, le rendimos homenaje a ese hotel y durante 6 días organizamos jornadas de literatura y periodismo en el que cada día vamos a tratar temas diferentes con periodistas, con escritores y nada, pues será todo a las 7:30. En la web vamos a ir ya avanzando nuestro programa, así que os invitamos a todos a que vengáis. Y desde octubre de este año hemos organizado un ciclo nuevo que se llama Podstars, que lo hacemos con Estación Podcast. Está Carlos aquí para que nos cuente bien qué pasa con Estación Podcast y qué pasa con este ciclo. Pero nada, estamos encantados hoy de recibir a Talanton y a Javier Goma, que va a ser el invitado. Y Carlos, si quieres contar tú. Gracias, Pita. Bueno, nada, muy breve. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros esta aventura que hemos hecho de la mano del Espacio Cultural del Corte Inglés. Y bueno, básicamente Estación Podcast es el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que este año cumpliremos el 5º año. Y bueno, estuvimos buscando un espacio donde poder visibilizar el esfuerzo que está haciendo gente interesantísima en el mundo del audio. Nosotros apostamos con el mundo del podcast como la gran revolución en el mundo de la comunicación en el siglo XXI, lo digo con un poco de rubor, teniendo aquí estrellas de la comunicación como tenemos en el plató. Y bueno, la verdad es que es un auténtico placer presentar hoy a Talantón, eso en el proyecto de estos 2 chavales que bueno, que la verdad es que nos han sorprendido no solamente por la calidad de los invitados, sino por la fluidez con lo que lo hacen. Y considerábamos que era una buena oportunidad tenerles hoy aquí y bueno, superaron nuestras expectativas, encima trayendo a un invitado como Javier Goma, que es un referente para muchos de nosotros y es un auténtico placer. Así que nada, bienvenidos a esta nueva edición de Podstar. Hoy tenéis aquí unas auténticas futuras y presentes estrellas del mundo del podcast y un auténtico placer. Disfrutad. Pues muchas gracias, Carlos, gracias también al Ámbito Cultural. Hoy estamos en streaming desde YouTube y gracias al público que está aquí con nosotros hoy para conocernos también un poco mejor este podcast. Hoy vamos a estar con uno de los filósofos, Herminio, más leídos en español, pero antes queremos presentarles quiénes somos, ¿no? Antes vamos a hacer un inciso, vamos a presentar nuestra cabecera, nuestro tráiler teaser del podcast de Talanton y nada, vamos a verlo primero y empezamos esta entrevista. Javier Goma sepa también dónde se ha metido. En Talanton Podcast nos preguntamos qué es el talento. ¿Es algo divino? ¿Es algo terrenal? Hemos buscado en la historia, el arte, la filosofía o la ciencia, y eso nos ha llevado a entrevistar a voces que admiramos. Y a partir de ahora lo vamos a hacer con vosotros, en Subterfuge Radio. Creemos que buscar respuestas nos interpela a todos. Porque el talento también es escuchar.
Nos ha quedado muy celestial, pero vamos a bajar a la tierra con Javier Gomá, que es filósofo, ensayista. Digo bajar a la tierra porque, aparte de ser el director de la Fundación Juan March, has escrito Filosofía Mundana, que es una filosofía accesible para todo el mundo y que, por cierto, ahora está en el teatro. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar con vosotros. Se juntan dos enamoramientos. Yo estoy enamorado de la gente y estoy enamorado de hablar de mis temas, y cuando puedo hablar de mis temas delante de la gente, para mí es una fiesta. Bueno, no sabemos si son tus temas, pero hoy vamos a hablar de por qué, viviendo en la mejor época de todos los tiempos, estamos tan enfadados, a qué se debe este auge de la espiritualidad y qué es más importante en la vida, tener suerte o tener talento. Esos son uno de los temas, de los muchos temas que queremos hoy hablar con Herminio, pero también, Javier, nos interesa, el lema de nuestro podcast es el talento es escuchar. Sí. Y a mí me llama mucho la atención que tú, sin embargo, dices que te escuche la gente, por ejemplo, el público que está hoy con nosotros, es casi como una deuda y una gran responsabilidad. Sí, porque razono muchas veces que la atención de la gente es sagrada. Y pensar que los que hoy han asistido al acto que estamos celebrando, o que estén escuchándolo bien en directo o bien en diferido, pudiendo hacer tantas cosas con su sagrada atención, vengan aquí y practiquen una especie de préstamo colectivo de atención a vosotros. Y a mí me parece algo un poco milagroso, que sitúa a los que estamos ahora en el uso de la palabra en una posición de deuda infinita, y todo nuestro esfuerzo debe ser el que ese préstamo se devuelva con intereses de la amenidad, del buen rato, del conocimiento, y que ellos lo pasen bien con las ideas. Y todo mi esfuerzo será porque la gente pase un buen rato. No, tengo que decir que en el fondo los que estamos agradecidos de escucharte somos nosotros, y una de las cosas que te hemos escuchado mucho es eso que comentaba Herminio antes, ¿no? De cómo viviendo en la mejor época estamos todos tan enfadados. Y sobre todo vemos a la gente sonriente ahora aquí y demás, pero estamos en un momento de agitación, la gente se siente enfadada, está disgustada. ¿A qué se debe esto si, como tú has afirmado o afirmas, estamos en la mejor época de la historia? Esa es la gran paradoja. En el pasado había momentos de plenitud. Si tú coges la Atenas de Pericles o las ciudades italianas del Renacimiento, pongamos Luis XIV o Federico el Grande de Prusia, había momentos en los que los ciudadanos contemporáneos se sentían en la cúspide, la culmen de la historia, pero la gente estaba feliz, tenía un sentimiento de pertenencia. Ellos eran felices de ser atenienses de la época de Atenas o de serlo de Luis XIV. Lo verdaderamente curioso de nuestra época es que vivimos el mejor momento de la historia, pero estamos muy cabreados. De manera que la inmensa mayoría de la gente no ve que estamos en el mejor momento de la historia y prevalece que están muy enfadados. Tan es así que no era inicialmente mi principal tema, lo expuse ya en los primeros libros, pero como un tema entre otros, pero ha sido justamente la necesidad que en estos tiempos muchas veces oscuros, tenebrosos, la necesidad de arrojar algo de luz, de esperanza y de confianza en la naturaleza humana, en la democracia liberal, lo que ha hecho que con mucha frecuencia se me pregunte y con mucha frecuencia responda eso, que el presente es como un díptico y que se compone de dos elementos paradójicos. Estamos muy enfadados, pero somos los mejores. En uno de mis últimos libros, que se titula así, Universal Concreto, tiene un capítulo que se titula Somos los mejores. Y el segundo, las causas de nuestro actual descontento, que enuncio 4. Pero no hay razones para que estemos enfadados. Sí hay razones para que estemos enfadados. Son 4, y una de ellas, si queréis os cuento 2 que son como muy principales. La primera es que sostengo que ser moderno es sentir malestar. Ser moderno es sentir malestar, porque ser moderno es ser individual. Y en el pasado no existía la individualidad, lo que existía era la colectividad. Había una visión del mundo que era una visión del mundo general, colectiva. Y lo colectivo nunca muere. A veces digo en mis libros, en las conferencias, algo que suena un poco estridente, y es que la muerte es un invento moderno. Porque la gente antes fallecía, se extinguía, moría,
pero en realidad lo que importaba, donde residía la verdad que era en el todo, no había ocurrido nada. El mundo seguía siendo bueno, bello, verdadero. Cuando en la modernidad se gesta la individualidad, y la modernidad es sinónimo de descubrimiento de la dignidad individual de las personas, en cambio lo individual sí muere. Y claro, resulta que el hombre y la mujer moderna es un individuo que tiene la conciencia, la voluntad, la memoria, la sensibilidad de un ángel, por tanto, porque tiene una dignidad infinita, y sin embargo está destinado a el mismo destino que una polilla o que un gusano. De manera que vive en una especie de problema ontológico permanente que hace que ya no pueda ser feliz. Ser moderno es renunciar a ser feliz. A cambio, el concepto que a los modernos nos mueve ya no es la felicidad, sino la dignidad. Lo importante no es ser felices, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seas. Dignidad, no felicidad. Entonces, en ese contexto, ser moderno es esencialmente aceptar una condición desgraciada. O sea, uno prefiere ser feliz o uno prefiere ser digno a ser feliz. Uno prefiere ser infeliz a su manera a feliz de manera robotizada. ¿Has hecho alguna vez una especie de, digamos, metáfora o incluso distopia de que si a todos nos dieran una pastilla que, digamos, nos haga felices para siempre, perderíamos nuestra individualidad y, por tanto, seríamos felices, pero no seríamos individuales? Mira, estoy ahora, yo tengo un Zoom con amigos, un Zoom que llevamos ya, me parece que son casi 6 años, todos los domingos vamos leyendo libros clásicos. Hemos leído todo Platón, hemos leído todo Aristóteles, ahora estamos empezando a leer la Odisea, y no me acuerdo si es en el libro 3º o 4, Helena, la que ocasionó todo el follón de la guerra de Troya, dice en determinado momento que voy a tomar una droga y la voy a esparcir, la voy a verter en el vaso de todos los demás, que os va a permitir durante un rato ser felices. Pero claro, ser felices, todo el mundo es feliz de la misma manera y desgraciado a la suya. Entonces, si tú tuvieras la posibilidad de tomarte la droga de Helena, que te permite tener un sentimiento eufórico, pero un sentimiento eufórico, fijaos, en la que en realidad, si te sientes feliz con independencia de tus actos, da igual si eres rico o si eres pobre, da igual si se te muere un hijo, da igual si tienes éxito o fracaso, da igual si te mueres o vives, si siempre eres feliz. Es decir, la felicidad te desindividualiza, mientras que la desgracia es algo inherente a la individualidad. Entonces, en algún sitio he escrito aquello de la prueba mental, de si te dieran a ti una droga, te proporcionan un medicamento, si una de estas grandes farmacéuticas que ahora te permiten adelgazar súbitamente, también te permitieran tener un sentimiento permanente de felicidad, con independencia de tus elecciones personales. Y con lo que te ocurra. Y con lo que te ocurre. Tú te casas con una persona que es abominable, da igual, tú te sientes feliz. Tú robas un banco, da igual, tú te sientes feliz. Se muere tu hijo porque tiene la leucemia, da igual, tú te sientes feliz. ¿Aceptaríais la droga que os permite que os ocasiona, os genera una permanente felicidad con independencia de vuestras decisiones individuales? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no, que es mejor ser infeliz a tu manera a ser feliz de esa manera robotizada, mecánica e impersonal. Pero ¿no nos pasa eso ya de alguna manera, Javier? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, excesos de estímulos que nos distraen. Tú distingues mucho entre la actualidad y la realidad. Sí. A mí como periodista me interesa esa diferencia. Yo sí distingo entre realidad y actualidad, porque yo, dando un rodeo muy breve, escribí una comedia que se titula Quiero cansarme contigo. No quiero casarme contigo, sino quiero cansarme contigo. Con la tesis de que al final del día uno se siente cansado. Y al final de la vida, cuando ya tienes muchos años, pues también te sientes cansado. De tal manera que el arte de vivir consiste en decidir cómo y con quién te quieres cansar. Sí, porque en realidad, ¿qué es el arte de vivir sino acertar en dónde pones tu cansancio? Y una vez también, recuerdo que en el último libro que sacaba, el de Fuera de Carta, tengo un capítulo que se titula Vas lento, y es que un señor un día me invitó a comer,
un señor así más o menos importante, me invitó a comer hace ya como 15 o 20 años y me dijo: Javier, tú tendrías que ser el Ortega y Gasset del siglo XXI, pero vas lento. Pásate a mí con eso. Entonces le di la vuelta. Yo pensé que en realidad quien haga carrera literaria, aunque no solo literaria, el gran truco de hacer una carrera literaria es soportar la lentitud. Porque mucha gente busca aceleradores que muchas veces son falsos, que te aceleran solo aparentemente, cuando lo que hay que hacer es hacer una obra bien hecha, soportando la lentitud que implica hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, con un sentido común, no hoy o mañana, sino muy prolongado en el tiempo, me parece revolucionario. Y frente a eso están los estímulos de una actualidad que te desborda con sus sensaciones, con sus noticias, y uno tiene también que distinguir dentro de la actualidad aquello que es actual y aquello que es además real. Yo tenía en el Consejo de Estado, donde yo serví muchos años, tenía un compañero mayor que yo, que cuando me lo dijo me pareció una banalidad, pasado el tiempo me pareció muy sabio. Él me decía que leía los periódicos al día siguiente. Es decir, hoy, miércoles, no leía los periódicos, ni los telediarios, veía los telediarios, sino que el jueves leía el periódico del miércoles. Decía que solo con el transcurso de 24 horas, el 85% de las noticias no tenían ningún valor. Había pasado, eran efímeras, eran la espuma de los días. De manera que, retrospectivamente, el 85% del tiempo que hubiera dedicado a leer ese periódico ya no valía para nada. Y ese es en el sentido de trata de escoger en tus decisiones, en tu vida, aquello que sea actual, aquello que sea real, sin dejarte llevar demasiado por las trepidencias de lo actual. Y ante tanto estímulo por lo actual, lo inmediato, TikTok, Instagram, los Reels, el scroll, ¿cómo podemos vivir la actualidad? ¿Cómo podemos estar viviendo realmente? En el día a día, ¿no? Vamos a ver, en uno de los ensayos de filosofía mundana, yo me declaro hijo gozoso de mi tiempo. A mí me gusta mucho mi tiempo. No tengo ni atisbo de nostalgia de épocas anteriores. No digo porque las desprecie ni nada. Me gusta estar en la realidad en las que ahora vivimos, y además yo en mis libros defiendo insistentemente lo que podríamos denominar la realización histórica del principio de igualdad. Pienso que la cultura en su inmensa mayoría históricamente es una cultura elitista, aristocrática y desigual, que ha producido sus glorias, pero que ya no son las nuestras, y que está por hacer una cultura que descubra la profunda belleza, la profunda emoción y la profunda justicia de la igualdad, también en la cultura. Entonces, todo lo que ocurre en la actualidad, para mí en general, tiene presunción positiva. Todo. O sea, todo tiene presunción positiva, pero la presunción se puede deshacer, como ocurre en el derecho. Y entonces dices, ¿qué ocurre con las redes sociales? Estoy a favor. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Estoy a favor. Pero bueno, igual que también estoy a favor de manifestaciones más sencillas de la tecnología, estoy a favor del cuchillo. Pero es que el cuchillo se puede usar para cortar el pan y compartir el pan con los humildes, o se puede usar para clavar el cuchillo en la espalda de alguien y llevarte su dinero. Es decir, todo dependerá de la educación sentimental de la ciudadanía y del uso que dé a esa tecnología. Pero que esa tecnología en general es buena, y que incluso a veces el aluvión de estímulos que tenemos en principio es buena. Yo, por ejemplo, os voy a contar una teoría de las redes sociales que probablemente no habéis escuchado. Y pienso claramente que las redes sociales mal usadas producen algo morboso, algo perjudicial. Pero ya digo, también la bicicleta puede utilizarse para ir a ver a alguien que lo necesita, o puede para llevarse el dinero que has robado. Es decir, la tecnología, no digo que sea neutra, la tecnología siempre responde a cierto
ideario, pero puede usarse. ¿Pero no creéis que hay cosas creadas para hacer el mal? Las armas, por ejemplo. Bueno, es que las armas no necesariamente son para hacer el mal. O sea, las armas pueden hacerse para defender un país, para defender una casa. Es decir, o sea, pueden utilizarse y muchas veces se utilizan para el mal. Pero también para el bien. Pero también para el bien, sí, sí. Y os hablado de las redes sociales. Como normalmente todos usamos las redes sociales y al mismo tiempo nos encanta criticarlas, pues os diré una reflexión que yo hago sobre las redes que me parece positiva. Y, por supuesto, las redes son ocasión de infantilismo, de estupidez, de narcisismo, de odio. Por supuesto que sí. Y quien esté en las redes lo sabe muy bien. También es una fuente de humor infinita y fuente de información. Pero sobre todo lo que os voy a contar, me apetece compartir con vosotros esta reflexión. En el pasado, solo un grupo muy pequeño de personas tenían biografía, tenían imagen. Podía haber una escultura que se hacía a un emperador, se le hacía la columna de Trajano, o se le hace a Carlos V a caballo pintado por Tiziano. Pero tenías que ser el guerrero o un escritor ilustre o cardenal o emperador para tener perfil. Y el resto, normalmente eras varón, normalmente eras blanco, normalmente eras de clase acomodada. Y en cambio el resto, absolutamente el resto de la población, estamos hablando del 99,999 de la población, pertenecían a un triste anonimato. De pronto, la tecnología permite, por el precio que te cuesta estar conectado, te permite que todas las personas del mundo, fijaos lo que os digo, todas las personas del mundo tengan perfil. De manera que no solo unos privilegiados que se pueden hacer pintar un cuadro, o levantar una columna, o hacer un mausoleo, o ya, si eres un faraón, puedes hacer incluso una pirámide, pero no está al alcance de todo el mundo hacer una pirámide en tu nombre y en tu honor, sino que cualquier persona tiene un perfil, que además pone la foto que le dé la gana. Eso en tecnicismo se llamaría la autopoiesis, crearte a ti mismo tu propia imagen. Pones la leyenda, que dice yo soy... Que muchas veces no es la misma que la persona que realmente eres, ¿no? Pero a lo mejor tampoco Carlos V era ese hombre montado a caballo. Claro, pero yo ahí lo que veo es un problema también entre lo que puede generar las redes sociales de, claro, todo el mundo puede tener una biografía y demás, pero ¿qué pasa si hacemos famoso o, digamos, protagonista a una persona que no tiene nada que decir y que simplemente reparte... Bueno, y que ya pasa, ¿no? Hay ejemplos. Ocurre, claro, y de hecho hay un debate siempre, ¿no? Cuando una persona empieza a tener cierta viralidad, es un debate muy típico en las redes sociales, cuidado a ver si a este le vamos a hacer famoso, ¿no? Como es una persona de tal nivel mal que seguramente haga mucho daño a la sociedad por lo que pueda... Sí, lo que es crear un monstruo. Eso pasa en esta... Sí, pero vamos a ver. He escrito, como sabéis, muchos libros sobre el ejemplo y la ejemplaridad. Y es muy importante distinguir entre ejemplo y ejemplaridad. Todos los hombres y mujeres somos ejemplos. En mis libros destaco la idea de que no existe el concepto de vida privada. Existe el concepto de vida privada en el ámbito jurídico. Jurídicamente podemos tener el estilo de vida que nos dé la gana, sin interferencias estatales o sin interferencias de terceros. Quien lo haga se puede llevar una querella. Pero desde el punto de vista moral no hay vida privada. No podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que nosotros elijamos, sin perjuicio de tercero. Porque desde el punto de vista de la teoría de la ejemplaridad, todo el mundo produce un efecto positivo o negativo en su círculo de influencia. Todo el mundo invita a algo, quieras que no. En consecuencia, una cosa es ser ejemplo, que puede ser positivo o negativo, y otra cosa es ser ejemplar, que es ser un ejemplo positivo. Ser un ejemplo que es una invitación a una vida civilizada, a una vida social, a una vida virtuosa. Bien, entonces, cuando vosotros habláis de que una persona tiene mucha influencia, no se convierte en ejemplar, se convierte en un ejemplo con mucha influencia. Y eso lo que podríamos llamar son notoriedades o gente popular que en mi teoría, la gente que tiene, todo el mundo tiene un impacto con su ejemplo, que puede ser positivo y negativo, y eso hacen hacer
un principio de responsabilidad. Si yo, de hecho, quiera que no, produzco un efecto en mi círculo de influencia, en tu conciencia nace un principio de responsabilidad que dice que el impacto de tu ejemplo sea virtuoso, sea civilizado, sea social. Es un principio de responsabilidad. Entonces, tanto los políticos como los tuiteros, como los youtubers, no tienen una influencia, no tienen un principio moral distinto del que tienes tú o del que tengo yo, sino el mismo. Si ellos tienen mucha influencia, tienen la misma responsabilidad que yo, pasa que intensificada. Es posible que no respondan a ello. Pero tengo como alergia al moralismo. Y tengo alergia a descalificar precipitadamente determinados comportamientos señalando a este o a este. Como yo era Mr. Ejemplaridad, porque he escrito muchos libros sobre ejemplaridad, me han llamado infinitas veces para que me sume al linchamiento de la radio, del periódico, cuando ha habido algún escándalo de alguien no ha pagado la seguridad social de la chica o no. Sí, hay unos cuantos. Sí, pero digo, ya no te digo que haya robado, sino que ha aparcado en segunda fila, entonces me llamaban ¿qué usted opina del autor de la teoría de la responsabilidad? Para que me sume al linchamiento. Y dice, no me sumo al linchamiento porque no es mi concepto de ejemplaridad. Así que queréis ahora... Bueno, de hecho, Javier, perdona, tu teoría de que somos la mejor generación, pero que estamos muy enfadados, de alguna forma es no sumarte al linchamiento, ¿no? Porque hoy quizás lo popular sea sumarte a ese mensaje destructivo. Mira, cuando empezó la crisis, 2009, 2010, yo ya era entonces director de la Fundación, y pensé seriamente en encargar un informe que finalmente no hice, aunque hablé de ello en un artículo, y era que me asombró que de entre todos los estamentos más irresponsables y más idiotas, el que me pareció más idiota de todos fue el estamento intelectual. Porque en mi visión de las cosas, un intelectual, una persona a la que se le concede una voz en la opinión pública, tiene una responsabilidad básica, y es, en los momentos de apogeo de una sociedad, tiene que ser una conciencia que llama la atención sobre los peligros. Y en los momentos de crisis, un intelectual a una sociedad desesperanzada y deprimida debe ofrecer razones para la esperanza, debe ofrecer luz. Y cuando llegó la crisis en el mundo, 2008, 2009, 2010, el estamento intelectual, no solamente el español, sino el mundial, lo que había ocurrido antes de la crisis es que en los momentos de apogeo se fumaban un porro. Y en los momentos de crisis añadían tristeza, depresión y desconfianza a la gente. Entonces, os decía que como director de la Fundación estuve muy tentado a encargar un informe que recogiera las barbaridades, las necedades que el estamento intelectual, a través de columnas, a través de libros, publicaron en todos esos años, que eran todas ellas deprimentes, negativas, sórdidas, anuncios agoreros. Se terminaba España, se terminaba la Unión Europea, se terminaba el capitalismo, se terminaba la democracia, se terminaba el Estado de Derecho, todo se iba al sumidero y gente inteligente utilizaba su agudeza, su inteligencia, su cultura para demostrar cómo todo era corrupción, todo era desesperanza, no había razón ninguna para salir del agujero. Digo, pero ¿cómo es posible que la gente sea tan tonta y sobre todo dentro del estamento intelectual? Así que fue entonces cuando fui, no elaborando, porque para mí era una obviedad, repitiendo y construyendo claramente de manera anticíclica la teoría somos los mejores de toda la historia. O sea, y además es que siempre que lo digo, y lo digo más veces de las que yo quisiera, pero es que sabes siempre que lo digo hay un primer momento como de reacción y como de joder, pero este hombre ¿qué dice? No, porque habrá gente a lo mejor que tiene problemas para acceder a una vivienda, ¿ya? Salarios. Sí, pero ¿cómo les convences a ellos? Pues es que vamos a ver. Desde el punto de vista del progreso material, supongo que no hace falta, no hace falta la esperanza de vida, de los bienes de consumo, el poder volar, el tener un móvil, el tener internet, el tener una esperanza de vida de 85 años, tener hospitales. Supongo que todo eso, nadie que yo sepa
desde el punto de vista material, volverías 50 años atrás o 60 años atrás. Supongo que le gustan las lavadoras. Te escucho algún ejemplo con Rockefeller, ¿no? Sí, Rockefeller seguramente envidiaría poder volar en un avión hasta Nueva York, o tener un móvil, o estar conectado a Internet, o tener la inteligencia artificial. Pero de todas maneras, eso es secundario respecto a lo principal. Y es que somos los mejores desde el punto de vista moral. Moral. Porque si por moral entiendes la ley del más débil, pasar de la ley del más fuerte de la selva a la ley más débil, y la ley más débil es donde más luce la dignidad, entendida la dignidad como aquella cualidad, aquella excelencia de hombres y mujeres que lo hacen resistente a todo, incluso a la dominación de los más poderosos. Si tú te vas a sectores tradicionalmente discriminados en la sociedad, muchas veces minoritarios, pero voy a poner uno que no es minoritario. Tú le preguntas a una mujer, ¿en qué otra época te gustaría vivir? No conozco una sola, una mujer que no diga que le gustaría vivir en esta. Sobre todo si no sabe qué posición va a ocupar. Si dice, bueno, yo quiero ser Sisi emperatriz. Bueno, alguna puede que le compense ser Sisi emperatriz, pero normalmente ni Sisi emperatriz, que además murió joven. Pero ¿por qué? Porque Sisi emperatriz tendría problemas de discriminación, tendría problemas de rol femenino, de falta de capacidad jurídica, de falta de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso en las mujeres, no conozco ningún caso que no quiera vivir en nuestra época. Y si le preguntan a una mujer, tú escoge la época en que tú quisieras. Bueno, pero eso en las mujeres. Pero luego vas a los grupos tradicionalmente discriminados, entonces le preguntas a un pobre, ¿en qué época te gustaría vivir? ¿En qué época te gustaría ser pobre? ¿En la romana? ¿O en la griega? ¿O en la persa? Y le preguntas a un enfermo, ¿en qué época te gustaría vivir siendo enfermo? A un leproso, ¿en qué época te gustaría vivir ser leproso? O a un parado. A ver, tú estás en paro, has perdido el trabajo y estás en paro, ¿en qué época te gustaría vivir? O incluso estás en presidio, eres una persona que estás en presidio, ¿en qué época te gustaría estar en la cárcel? O eres un contestatario y te opones al gobierno o al rey de turno, ¿en qué época te gustaría? O eres un viejo, y por ejemplo, o eres un niño. No hace mucho leí un librito, como comentaban, que la infancia es un descubrimiento del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, la infancia era un aborto de persona adulta. Valía en la medida en que algún día se convertiría en adulto, pero no tenía un valor intrínseco. Es un descubrimiento de los educadores, uno de ellos italiano, del siglo XVIII. A un niño le preguntas, ¿en qué época le gustaría vivir? Y así, ¿en qué época te gustaría vivir si fueras extranjero? O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que los niños, todo esto lo hemos hablado tú y yo, los niños van a querer vivir en su época mejor que, por ejemplo, la que has vivido tú? Bueno, es que esa es otra cosa distinta. Y así vuelvo un poco a lo que me comentabas antes, ¿no? Y es, me preguntas, ¿en qué época le gustará a ese niño? Es que yo le doy una importancia infinita a la educación sentimental de la gente. Soy de los que opino que el fundamento de una sociedad es el modo de sentir de la gente. De hecho, una sociedad depende enteramente de cómo siente sus evidencias. Suelo poner este ejemplo, que a veces es un poco chocante, pero que creo que explica muy bien el punto de vista que os quiero transmitir. Si yo digo, ¿quién ha demostrado científicamente que los hombres y las mujeres son iguales? ¿Quién ha demostrado que los hombres no son superiores a las mujeres? ¿Quién lo ha demostrado? A ver, ¿dónde está la demostración científica? Porque si te asomas a la historia, durante milenios, desde Aristóteles y Platón hasta Ortega y Gasset, os invito a que leáis las obras de Ortega y Gasset de los años 40, el grado de evidencia para las mejores inteligencias del mundo de que los hombres eran superiores a las mujeres era incontestable. Y ahora, entonces, siglo XXI, si alguien niega la perfecta igualdad entre los hombres y las mujeres, nos parece un imbécil. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado que ha habido un resultado científico que ha demostrado la igualdad? No. Lo que ha demostrado es la evidencia. Ha cambiado la evidencia. A todos nos parece evidente que quien niegue eso es un imbécil. De manera que el fundamento más profundo de la moral de una sociedad es
la educación sentimental de las evidencias, frente a lo cual los argumentos, los principios, los derechos, los tratados, los filósofos, son claramente secundarios. Entonces, hoy tenemos un problema, y es que, siendo los mejores, tanto en lo material como sobre todo en lo moral, se ha creado una evidencia de que tenemos como razones para la desgracia, para sentirnos mal. Y cuando tenemos esas razones para la desgracia, y nos parece evidente, y cuando yo digo somos los mejores, se produce una cierta resistencia, e incluso creo adivinar un reproche de que no me solidarizo con la gente que sufre hoy. Yo muchas veces utilizo el mismo argumento diciendo no somos los mejores, sino somos una sociedad súper imperfecta, extremadamente, radicalmente imperfecta, que debe mejorar en todos los conceptos, con el único matiz de que es la menos imperfecta de la historia, que es una manera, si queréis, más compasiva y más solidaria, pero de decir lo mismo. Entonces, ahora hay un cierto infantilismo ambiental que hace que, siendo los mejores, la gente no es que solamente se sienta desgraciada, porque ser desgraciado forma parte también de la condición moderna, sino que, siendo desgraciado, pone en peligro algunos de los bienes más colosales de la historia. Un ejemplo rápido. Muchas veces admiramos la enorme creatividad y talento de individuos. O sea, admiramos el talento de Fidias cuando hizo el Partenón, o Miguel Ángel cuando hizo la Capella Sistina, o del Beethoven cuando hizo la novena de Beethoven. Digamos, el talento lo sabemos asociar a individuos. Y no tenemos una visión suficiente, no hemos abierto suficientemente los ojos para el extraordinario talento colectivo y anónimo de la gente. Y solo voy a poner dos ejemplos. Uno, rápidamente, el lenguaje. ¿Quién ha creado el lenguaje? Decidme, ¿quién es el autor del lenguaje? Que quiero felicitarlo, porque ha hecho Lo sabes mejor tú. O sea, el grado de sofisticación de esa creación y ese talento colectivo que es el lenguaje, que permite no solamente pensarnos a nosotros mismos y comunicar, sino hacer ese instrumento de arte tan poderoso que es capaz de hacer poesías, filosofía, ciencia a través del lenguaje, no tiene autor conocido. Es prodigioso, mucho más grande que la novena de Beethoven. Pero es que otra cosa que me parece a mí absolutamente prodigiosa, y que también es creación colectiva, y que no tiene autoría conocida, es la democracia liberal. ¿Quién, por los clavos de Cristo, se ha inventado la democracia liberal? Porque quiero arrodillarme y hacerle y decirle, es una virguería de una delicadeza extraordinaria, donde se combina el respeto de las mayorías con la defensa de las minorías, la dignidad de la mayoría con la dignidad de la minoría. Lo mayoritario prevalece, como es natural, porque un hombre o una mujer es un voto, pero no tanto que pueda atropellar la dignidad residente en los individuos. Porque en mis libros, y tengo un librito que se llama Dignidad, defino la dignidad, entre otras cosas, como resistente a todo, incluso al interés general, incluso a las leyes mayoritarias. Y toda esa especie de equilibrio finísimo de orfebrería es la democracia liberal. Bueno, pues como estamos cabreados, siempre hay oportunistas que utilizan el malestar de la gente que existe para cuestionar la democracia liberal y para obtener el poder por procedimientos que ignoran, relativizan o desprecian los procedimientos de la democracia liberal. Por tanto, para mí, el éxito, la viabilidad futura de este prodigio colectivo que, con enorme inteligencia y talento de la colectividad, hemos conseguido, que somos los menos imperfectos de la historia, o que somos los mejores, se puede ir por el sumidero si no practicamos una educación sentimental
que nos permite, aún sintiéndonos mal, que es inherente a la condición moderna, administrar adecuadamente nuestras evidencias y también nuestros sentimientos. Claro, Javier, creo que has explicado muy bien por qué somos la mejor sociedad o estamos en la mejor época, pero no estamos ahora quizás en la época más vulgar, en la época que, por ejemplo, más se usan los insultos en la política, más no se tienen en cuenta todos los avances que hemos tenido en otras épocas. Sí, lo que sucede es que, no sé si lo dices por cosas que he escrito sobre eso, yo he escrito mucho sobre la vulgaridad, suelo decir que la conozco por dentro y por dentro escribo con fundamento. Yo he escrito mucho sobre la vulgaridad. Yo pienso que la vulgaridad es, ¿cómo la defino? La defino como la espontaneidad no educada. La espontaneidad no educada es la vulgaridad. Entonces, pienso que, así como en el ámbito político, la democracia liberal es el final, podemos mejorar el sistema pero no podemos cambiarlo. En el ámbito cultural, en el ámbito de la sensibilidad, la vulgaridad es el estado actual en el que nosotros nos encontramos, que es muy importante pero provisional. Entonces, para mí, la vulgaridad ofende el buen gusto, es desagradable, pero tiene un lado claramente positivo. Representa, a mis ojos, un gran progreso moral. La historia, yo desde este punto de vista, la divido en tres partes. En primer lugar, durante milenios hemos vivido en una sociedad regida por el principio de minoría selecta. Había un pequeño grupo de personas que mandaban y un montón de gente que no tenía otra obligación que obedecer. Y que la principal virtud de la sociedad era la mansedumbre a los poderosos. Esa es la minoría selecta, que ha durado milenios. Luego está la segunda etapa, que es la mayoría vulgar. Nosotros estamos ahora en la segunda etapa, la mayoría vulgar. Es claramente un progreso respecto al anterior. ¿Por qué? Porque frente a la minoría, que es elitista, estamos en una fase, yo la sitúo más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que estamos asistiendo a la realización histórica del principio de la igualdad. Y cuando, por primera vez en la historia, yo argumento en mis libros, en el pasado existían personas vulgares, existían situaciones vulgares, palabras vulgares, pero no existía la vulgaridad, que era una categoría cultural que define nuestro tiempo y que tiene una parte claramente positiva, y es pasar del principio elitista al principio mayoritario. Pero cuando se junta por primera vez, porque nunca antes se había juntado, cuando por primera vez se junta la igualdad y la libertad, que es un maridaje que nunca se había dado antes en la historia y que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que primero produce ese entrecruzamiento es la vulgaridad. Pero, es el segundo estadio de los tres que tiene la historia. El primero es la minoría selecta. El segundo es la mayoría vulgar. ¿Y el tercero? Y el tercero tiene una parte del primero y otra parte del segundo. Del primero tiene selecta. Del segundo tiene mayoría. Así que el resultado de la tercera es una mayoría selecta, que es el ideal hacia el que nos dirigimos. ¿Y eso cómo va a ser? Llegaremos a ello. Una sociedad en que la mayoría de la gente esté sentimentalmente educada y haga por buen gusto, es decir, por evidencia, aquello que en una época anterior hace solo por miedo a la coacción, por miedo al castigo que prevé la ley en caso de incumplimiento, por convicción. Es decir, no nos damos cuenta muchas veces de que la sociedad, España, todos los días realiza millones y millones de actos de cumplimiento del derecho sin patología. Es decir, yo compro al Corte Inglés, le compro un libro y le pago. Y eso es un intercambio positivo y sano. Y lo hago no solamente porque me suenan los pitidos en la puerta, sino porque una persona como yo pago los libros. Y si me voy a un súper y me compro unas patatas, pues pago las patatas, porque me parece correcto el intercambio, y no me llevo las patatas si no hay unas cámaras, no, yo pago. Y lo que hago yo lo hace la inmensa mayoría de la gente. Y luego hay patologías, que son los ladrones, o que además pueden tener razones, vete tú a saber. Entonces, imaginaos una sociedad en que en la mayoría de sus actos
la gente actúe motivado por una buena educación del corazón y que se le parezca evidente que las cosas se pagan. Entonces, eso sería una sociedad basada en una mayoría selecta, que yo la prefiero muchísimo más a la minoría selecta. Bueno, mientras tanto estamos en ese segundo estadio. Habíamos comentado antes con Hermi, en esta situación en la que nos encontramos ahora, ese auge de la espiritualidad. ¿A qué responde, Javier? Pues es que la espiritualidad, fuera del pequeño rincón del occidente europeo y Estados Unidos, siempre ha estado en apogeo. En eso es en los que quizá los occidentales tenemos que sacudirnos un poco el provincianismo. Hay un país, Estados Unidos, en el que tiene una espiritualidad más natural, probablemente porque ellos no tuvieron que hacer la revolución liberal, sino que ellos no tuvieron los dos grandes elementos del antiguo régimen, que son el altar y la corona. O sea, no tuvieron una iglesia ordenada y con mucho poder temporal, y no tuvieron un rey. Por tanto, cuando hicieron la revolución, no tuvieron que ir ni contra un rey, el rey Jorge, pero digamos de otro continente, ni contra unos nobles que habían reunido un montón de tierras de manera desigual y que explotaban a la mayoría de la gente. Entonces ellos tienen una espiritualidad más natural. En Occidente tuvimos que desprendernos de las grandes instituciones del antiguo régimen. Al desprendernos de las grandes instituciones del antiguo régimen, nos fuimos al otro lado, que es natural. Es decir, si tú te revolucionas contra alguien, pues normalmente adoptas los caracteres opuestos a ese alguien. Pero fuera del rincón de Europa, hay un sociólogo de la religión que se llama Rohan, me parece, es Stark, que tiene algunos libros traducidos, otros no, que siempre utiliza la palabra triunfo, victoria, triunfo de la fe, triunfo de la espiritualidad, que muestra, desde el punto de vista de los números sociológicos, que la espiritualidad fuera de ese rincón es el estado normal de la cultura. Otra cosa son las religiones organizadas, las confesiones, eso sí, a veces tienen sus derivas. Entonces, la anomalía creo que es el rincón occidental, y esa anomalía probablemente se va a ir normalizando. O sea, en el quizás futuro. A día de hoy en Occidente, ¿no?, con este auge de lo que llamamos la espiritualidad, véase, no sé, el disco de Rosalía, sí, el disco de Rosalía, la gente en el Movistar Arena, miles de personas y demás, ¿se debe a que probablemente ahora solo sea una moda o es algo a lo que vuelve a mirar la gente por algún tipo de...? Pues tengo una tendencia natural a juzgar esas cosas como actualidad y no como realidad. Es decir, son cosas ocasionales, puede que dejen pozo, no lo sé, pero no me impresionan demasiado. O sea, si se ha reunido la película Los Domingos y Rosalía y tres cosas, y es que si no he leído 150 artículos sobre este asunto, que no, digamos que no me producen demasiado interés intelectual. Digamos que tengo una tendencia natural al largo y larguísimo plazo. Alguna vez me han preguntado sobre mi impresión de tengo 60 años, acabo de cumplir 60 años y entonces sí tengo muy fresco lo que yo pensaba con 15 o con 16 años. Y entonces alguna pregunta, o sea, ¿ha habido una gran diferencia entre cuando tenía usted 15 o tiene 60? Y no demasiada, salvo una cosa que os diré. Hay gente que idealiza mucho. Yo me defino a mí mismo no como idealista, sino realista con ideal, que no es lo mismo. O sea, un idealista es el que se imagina un mundo que no es, y un realista con ideal, que es como yo me defino, es un tipo que ve las cosas como son, pero luego propone un ideal para que el mundo progrese. Yo no soy idealista, pero soy realista con ideal. Y los fui desde los 15 años. Entonces yo el mundo con 15, 16, más o menos lo vi como era. Entonces no he tenido que hacer una revisión gigantesca de mi visión del mundo. Después he aprendido, me he adaptado, pero no una especie como de impugnación general de lo que yo vi con 15 años. Pero hay una cosa que sí me ha sorprendido, y es que yo tengo una tendencia natural en lo que escribo, en lo que pienso, en cómo me organizo,
en tocar o acercarme a aquellas cosas que duren, que perduran, que duran. Es decir, me gusta mucho aquello que dura en el tiempo. Y una cosa que me ha llamado la atención es que la inmensa mayoría de la gente eso le importa un bledo. Eso yo no lo sabía. Es decir, eso, la gente vive al día y piensa al día y siente el día y a lo mejor pues mañana, pasado... Bueno, pero también a la gente le gusta saber que las cosas se acaban, ¿no? Pues es que no lo sé. O sea, yo creo que puede que sea más intenso. Yo sí opino que he escrito sobre ello, que el conocimiento de los límites exalta el deseo, exalta el afán de buscar algo que perdure, que es la cultura, sino la creación de una segunda naturaleza, dado que la primera es tan imperfecta y además nos aboca a algo tan feo como es la muerte, que el conocimiento de nuestro destino, de nuestros límites a larguísimo plazo, despierta nuestra creatividad, despierta nuestro talento. Me encantará compartir con vosotros un razonamiento que tengo en mi último libro, Fuera de Carta, y a ver qué opináis los que estáis presentes o los que están viéndolo. A mí me gusta distinguir la gente entre dos clases. Una es la gente que vive de la infancia y vive de la adolescencia. Entonces, la gente que vive de la infancia son personas que han experimentado cuando eran jovencitos, a lo mejor cuando eran bebés o cuando eran niños o con 8 o 10 años, han experimentado una sensación de plenitud y de armonía en su entorno, con sus padres, con sus hermanos, con su colegio, con sus amigos, y han sentido esa plenitud. Entonces, la gente que vive de la infancia suele crecer con un sentimiento de nostalgia de una edad de oro que vivió cuando eran niños, y el resto de la vida tiene algo de desengaño, porque nada en la vida está a la altura de lo que vivieron cuando eran niños. Y luego están los que viven no de la infancia, sino de la adolescencia. Y suelo resumir la experiencia de la adolescencia en dos momentos. Cuando tienes 15 o 16 años, experimentas dos cosas. La primera, que tú eres lo más importante del universo. Y lo segundo, que a nadie le importa lo que eres. Y vives con esa cosa de yo soy importantísimo, y al mismo tiempo nadie se ha dado cuenta. Entonces se produce un abismo o una crisis, tú te sientes mal y organizas un plan que es el resto de tu vida, que es un plan de superación de esa escisión interna, esa absurda contraposición entre lo que soy y lo que la gente piensa que soy. Y haces un plan de ir adaptándose, que a lo mejor tiene que ver con tú rebajar las expectativas y los otros ir aceptándote de alguna manera. Entonces yo os pregunto, entonces los primeros, los de la infancia, tienden a una cierta nostalgia y el mundo le desengaña, y los adolescentes que nacen del conflicto, en cambio, ven con esperanza el futuro, porque confían en que en los años que vengan podrán tener una adaptación superior a esta escisión tan extraña. Entonces yo os pregunto, ¿de qué sois? ¿Sois de la infancia o sois de la adolescencia? Yo me quedo con la adolescencia, pero... Yo creo que hemos sido los dos muy rebeldes en la adolescencia y más bien en la adolescencia. Nadie comprendía la increíble importancia que teníais, ¿o qué? Sí, ¿no? Pensábamos eso. Quizá por eso hacemos un podcast ahora. Es una forma de saciar nuestro... ¿Y los amigos que han venido, de qué sois? ¿De la infancia o de la adolescencia? ¿De la infancia? Luego hay los casos tú mixtos. Sigues siendo un poco niño, de hecho, sí. ¿Eso puede ser de ambas? Sí, puede ser, sí puede ser. Es compatible. Eso es. Sí, puede ser. Son tipos puros. Yo soy un loco de la adolescencia. Pero yo soy una persona de una escisión total. En una obra mía que se titula Inconsolable, esa que os contaba por la muerte de mi padre, cuento como estando la familia en Alemania, yo tendría 12, 13 años, hacíamos un viaje familiar, estábamos en una de estas tabernas alemanas, mi padre chapurreando alemán, un camarero impaciente apuntando qué quería cada uno, esfuerzos por Kartoffelsalat, diciendo algo, chapurreando el alemán, palabras que fueran más o menos inteligibles, y cuando llegó mi turno yo dije, merluza empanada y limón granizado. Y entonces mi padre me dijo, Javi, hay que adaptarse. Y entonces, esa expresión, lo cuento en Inconsolable, se convirtió en el lema de mi vida. O sea, toda mi vida, el lema ha sido, Javi, hay que adaptarse.
Y luego además, yo me considero realista con ideal, pero hay otro ensayo en este Fuera de Carta, pero también no sé si tú dices que has leído hace poco Filosofía Segunda, no sé si te acuerdas que hay uno que se llama Lo quiero todo. Pues Lo quiero todo, que luego en una versión... te lo habrás saltado ese, ¿no? Lo quiero todo, que está en la obra de teatro que se estrenó el otro día, tiene una versión escrita casi con 60 que es La esperanza de Alcibíades. Y hace poco, ahora tengo una colaboración que se llama Mayoría Selecta en los domingos en El Mundo, y también cuando cumplí 60 dije, si uno es capaz de decir que lo quiere todo, incluso cuando tiene 60. Porque ahí decía, en la esperanza de Alcibíades, que hay una modalidad en la que me considero campeón de la categoría olímpica del mundo de todos los años. Y es en la categoría de desear. Yo lo deseo al máximo. Lo deseo absolutamente todo lo que haya bueno en el mundo tiene mi nombre, me pertenece y me llama. Y nos has dicho antes que todo te parece más o menos positivo, así que... No, entonces quien tiene esa ambición no descansa. Entonces, yo lo quiero todo, es decir, yo quiero el talento, y quiero la comodidad, y quiero la experiencia, y quiero la esperanza, y quiero la ejemplaridad, y quiero la vulgaridad, y quiero mi familia, pero quiero la creatividad, y todo lo que haya bueno, yo lo quiero. Y eso quizá sea que no acabo de superar del todo la adolescencia. Bueno, los adolescentes hemos quedado que son los que se sienten muy importantes, ¿no? Sí. Son necesariamente talentosos los que se sienten muy importantes. Es otra importantes. cosa, lo del talento es otra cosa. Se puede entender de muchas maneras. Hay una que es probablemente no la más general. A mí me gusta distinguir entre talento y genio. Aunque hay otra manera de utilizar la palabra talento que también abarcaría la del genio. Lo genial es siempre la creación de algo. Donde no había, un genio crea. Es creativo. Si la vida llegaba aquí, el genio amplifica la vida. Crea donde no había. Es algo creador. Mientras que el talento, en esta división, porque se puede utilizar de otra manera, el talento es como la inteligencia, es la utilización de lo que más hábil, más astuta de lo que ya existe. O sea, yo, por ejemplo, hace poco di una conferencia sobre Ortega y Gasset, que está también en el libro Fuera de Carta, y le defino como el maestro de la historia de España. Ortega es el maestro, es el educador de España, equivalente, decía allí, a lo que fue Goethe en Alemania o Rousseau en Francia. Pero a Ortega yo le considero un inmenso talento sin genio. Sin genio. Porque la genialidad, que muchas veces incluso es fea y es monstruosa, tiene algo de creador. Pero luego hay una acepción más general de talento que no se contrapone a la del genio y que tiene algo que ver con algo así como la sabiduría. Y eso se lo puede atribuir a cualquier persona. Esa distinción entre talento y genio más bien es entre escritores, entre artistas, entre gente del mundo intelectual. Mientras que hay otra manera de tener talento que es una especie de sabiduría. Y ahí se puede contraponer simplemente a la inteligencia. La inteligencia sería la utilización de medios para obtener un fin. En cambio, la sabiduría, el talento, consistiría en elegir bien los fines, que no es lo mismo. Entonces, tú ves una persona que a lo mejor no es extremadamente culta, no ha leído muchos libros, no tiene muchos títulos en la universidad, a lo mejor es pastor de vacas, pero es sabia, porque acierta con los valores importantes. Me pasa. Te pasa a ti, lo de las vacas. Sí. Y mientras que hay personas, ¿cuántas veces decimos, tan inteligente como era que mira cómo terminó?
Es decir, una persona que es muy inteligente escogiendo determinados medios, a lo mejor le sirven para hacerse rico rápidamente, pero que luego le carece de sabiduría para elegir bien aquellos valores, para desear bien, lo que decíamos antes. Por tanto, podríamos decir que el que tiene talento siempre acaba bien o tiene éxito. Es que depende de lo que entiendas por éxito. Si por éxito entiendes ganar dinero, o si por éxito entiendes que tu novela se venda mucho, no necesariamente. Pero eso no necesariamente es el éxito para la vida, el escoger aquellos bienes que son perdurables y que hacen la vida digna de ser vivida. No necesariamente tienen que ver con un resultado. Si entendemos el éxito por resultados, tú que has hablado de la fortuna, lo comentábamos al principio, ¿qué es más importante? ¿Tener talento o tener suerte? O sea, creo que no hay persona que vea, que viva con los ojos abiertos, que no comprenda el poder casi omnímodo que tiene la suerte, la casualidad, la fortuna en la vida de los hombres y mujeres. O sea, tú has nacido en España, yo en mi caso en el año 65, de mis padres, de mis hermanos, con una constitución biológica, y han pasado miles de casualidades. Entonces, diría que la fortuna es casi, si por fortuna entiendes todos aquellos elementos que no puedes dominar con tu voluntad, con tu inteligencia. Entonces, casi diría que somos una barquita en un océano de fortuna positiva o negativa. Y lo que sí hay, en cambio, es mayor o menor habilidad para llevar el timón de esa barquita. Yo salgo de este edificio y me cae un ladrillo y se terminó. O yo, en vez de haberme cruzado con esta persona, me cruzo con otra, uno en mi vida a otra persona. Y mi destino es completamente distinto. Y luego, ¿yo por qué siento lo que siento? ¿Yo por qué tengo esa ambición personal? ¿O por qué lo contrario? Porque tengo estas tendencias que son negativas o imperfectas. ¿Yo qué he hecho? Yo administro lo mejor que puedo o navego lo mejor que puedo en un océano que me trasciende. Ahora bien, viviendo todos en unos océanos procelosos que son de buena y mala fortuna, sí que hay mayor o menor habilidad llevando el timón, que sería el talento. La suerte, por tanto, no es tan determinante. No, sí. O sea, yo creo que es muy determinante en el sentido de que si en ese mar de casualidad de pronto se desata una tormenta y te aplasta, pues se terminó. O sea, cada uno hace lo que buenamente puede en un universo entero basado en la casualidad. Una lección sobre la suerte. Vamos a ir terminando con el talento, Hermí. Aunque tengo una buena noticia sobre que creo que lo habéis visto en el artículo sobre la fortuna de filosofía mundana. Y es que antes hacíamos el juego mental de si tomáramos o no una droga que nos proporciona una felicidad eterna, ¿no? Sí. Y la pregunta es, nosotros somos la combinación de cromosomas, ¿no? De padre, madre, y esa combinación nos produce la individualidad que somos. Y eso está total y absolutamente expuesto a la fortuna, a la arbitrariedad. Luego nuestras individualidades son el resultado de la arbitrariedad. Entonces, si la ciencia, por hacer otro juego mental, nos permitiera controlar esa arbitrariedad y que el gobierno aprobara un plan para la creación de individualidades con cromosomas que garantizan que vives hasta los 90 años, que tienes buena memoria, que tienes capacidad matemática, que además eres buen atleta, ¿aceptarías o no el plan gubernamental? ¿Con esto qué quiero decir? Que aunque parezca caótico y casual, la garantía de nuestra individualidad es el caos y la arbitrariedad de la combinación de nuestros cromosomas, como si algún día dijera, este individuo pertenece al plan Rajoy 2011. Entonces hay un montón de gente que pertenece al plan Rajoy 2011. ¿Qué preferimos? ¿La
individualidad caótica o unos cromosomas perfectos que responden a lo mejor a un plan de justicia o un plan social aprobado por el gobierno. Yo lo primero. Yo también. Esa sería la respuesta correcta si eres occidental, ¿no? Sí, bueno, en el sentido, bueno, tiene sentido. Yo creo que hay una buena parte de razón en lo que has dicho, y es que yo sí creo que la individualidad, que en mis libros lo juzgo como el último y definitivo estadio de la evolución de la vida, desde las manifestaciones celulares más sencillas hasta la individualidad, que es el último estadio de la vida, es una sensibilidad básicamente occidental. O sea, por ejemplo, China no la tiene. Por eso yo alguna vez he hecho la declaración pública de que yo, salvo que la fortuna me lo estorbe, yo voy a ver la caída de China. Yo creo que voy a ver la caída de China. Aquí tenemos algunos detractores respecto a eso, pero tendríamos que hacer... China es premoderna. China es premoderna, China es colectivista, China no tiene dignidad individual, y esto, que se va contagiando, hace imposible una civilización basada en una mentalidad premoderna. Y por eso yo creo que ha hecho una revolución económica, pero tiene una revolución pendiente todavía mucho mayor, que es en la que, sin embargo, sí se basa la democracia liberal. Y como tiene pendiente esa revolución, hasta que no la hará probablemente cayendo en su actual en solidez forma, y buscará otra, mucho más parecida a la democracia liberal. Porque talento en China no falta, eso está claro. ¿Que no hace falta, dices? No falta. ¿En China? En China. ¿No? Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría que, además de copiar nuestra tecnología y de copiar nuestros McDonald's y las corbatas, copiara una cosa que Occidente ha hecho, que tantas cosas ha hecho mal, muy bien, y es la autocrítica. La cultura occidental del siglo XIX y XX es básicamente una enmienda a la totalidad de los fundamentos occidentales. El nihilismo, la posmodernidad, es todo ello una especie de autocrítica salvaje a los propios fundamentos. Incluso, fijaos, el antioccidentalismo es un invento occidental. El multiculturalismo, que relativiza Europa, es un invento occidental. Tú no vayas a ver el multiculturalismo en África o en Asia, porque ponga en la misma valor la propia cultura y la cultura. Y la autocrítica es sobre todo un descubrimiento occidental. Entonces, las aportaciones más grandes a la civilización yo creo que son occidentales. En el pasado, Occidente trató de dominar el mundo a través de las bayonetas, es decir, a través de la agresividad, y ahora poco a poco Occidente se va expandiendo, pero la globalización, a mi juicio, es sobre todo occidentalización del mundo, pero ya no por las armas, sino por la evidencia de lo excelente, y casi todas las cosas que hoy valoramos más son occidentales. Es cierto que a medida que se va globalizando Occidente, el Occidente se enriquece con cosas que no tenía. Pero yo sí que auguro, ya sé que esto es poco popular, ya sé que además ahora Europa está pasando una crisis muy grande, pero yo auguro que, si me preguntas, lo que auguro es que va a pasar dentro de 100 años. Y yo digo, si me preguntas, ¿cómo era el mundo hace 100 años? El mundo, yo digo que era menos occidental. Es decir, 100 años después es mucho más occidental el mundo que hace 100 años. El mundo, no digo Europa, sino el mundo. ¿Cómo pronostico que será el mundo en el 2126? Mucho más occidental. Es verdad que enriqueciéndose con una pluralidad de culturas, pero mi pronóstico es que será mucho más occidental. Nos hemos metido en geopolítica, te preguntaría por todo lo que está pasando, pero es que se nos acaba la hora, creo que vamos a tener que irnos. Voy a dejarlo aquí, la parte geopolítica, muy bien. No ver mí, porque además nos vamos todos muy optimistas, somos los mejores y China va a caer, por lo tanto... ¿Podemos estar tranquilos? No hay ningún problema, y terminamos con el talento, que siempre preguntas tú... Con la última pregunta sobre el talento, para toda la gente que está aquí. ¿Cómo puede hacer la gente, y nosotros incluidos, para encontrar el talento o para llegar al talento? Yo vuelvo un poco a lo de antes. La esencia del talento es ir lento, no tener prisa, tener mucha perseverancia, no impacientarte. En ese artículo de Vas Lento yo decía aquello de que yo dedico, mi ratio es un párrafo al día. Un párrafo al día. Oye, pero un párrafo al día,
por 365, son 365 párrafos. Si cada párrafo es realmente bueno, de 10 o 15 líneas, pues al final del año has podido escribir un buen libro de 250 páginas. Pero mientras tú escribes el párrafo, cuando terminas el párrafo nadie te aplaude, nadie te ovaciona, bajas la basura, te vas a cenar, a lo mejor tienes que hacer alguna labor práctica, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y tienes que tener mucha paciencia. Y luego finalmente, en mi caso, escribes un libro, lo publicas, entonces la gente lo lee, pasa un tiempo y otro tiempo y otro tiempo. Entonces, como yo le digo a mis hijos, por ejemplo, o lo que os he contado antes, el sentido común prolongado en el tiempo es revolucionario. Y hay que aguantar mucho y tener mucha resistencia para tener paciencia. Cuando tú estás escribiendo, o sea, la sensación es que vas en un carro tirado por burros y la gente te adelanta con Lamborghinis. ¡Vum! 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 Y sin embargo, aunque vas en burro, si vas en burro poco a poco todos los días y haciendo todos los días buen trabajo, un buen trabajo sostenido en el tiempo te acaba llevando lejísimos. Pues nosotros, Hermi, bueno, a ti, Javier Gomá, mil gracias Feliz por haber venido. Se han cumplido mis 2 enamoramientos. Así. No, eso es. Y nosotros seguimos con paciencia hasta dentro de 4 días o 5 con Lucía 10, tercer episodio. Pero un aplauso a Javier Gomá. Y gracias a Ámbito Cultural. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Javier. Mucho gusto. Gracias,